magistrado Ango Mas. Y no había un acto de rebeldía, no había un acto de bravuconería de su parte, como se quiso presentar ante la opinión. En los medios de comunicación han circulado muchas versiones sobre este caso. Por ejemplo, se ha dicho que el magistrado Francisco Mejía Ango Mas, cuando la sentencia dice 10 de prisión, él estaba obligado a interpretar que eran 10 años. Sin embargo, la Honorable Suprema Corte de Justicia emite una decisión que es la número 4124-2009 y ordena la corrección de lo que la Suprema Corte de Justicia entiende es un error material. La Suprema Corte de Justicia ordenó quitar la palabra años. ¿Cómo es posible que si la Suprema Corte de Justicia ordena quitar la palabra años, un juez que tiene inferior jerarquía está obligada a ponerse? Dice la resolución momento. Pero se supone... La resolución es la 448-2010. Dice la Suprema Corte de Justicia, oigan bien, pueblo dominicano, todo el país. Primero, ordena la corrección del error material contenido en la página número 2 de la resolución 4124, dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia del 23 de noviembre del año 2009. Específicamente la transcripción del ordinal 4 de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Barahona el 1 de abril del 2009, el cual deberá leerse de la siguiente manera. Cuarto, condena a los procesados, entonces dice, a la pena de 10 de prisión cada uno. La Suprema Corte de Justicia ordenó quitar la palabra años. Entonces, ¿por qué quiere atribuirse al magistrado Francisco Mejía Ango Mas que estaba obligado a poner la palabra años? Pero se supone que una persona acusada por la ley 50 par de 8 es años, no es meses ni días. Otra versión malsana. Sí, malsana. La ley es malsana entonces. Un momentito. Se habla de que el caso fue un cargamento tremendo de drogas. Aquí tenemos, mírenlo bien, es un informe técnico del INACIP, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República. Dice, resultados. Se detectó la presencia de trazas de cocaína en las muestras tomadas en el área de carga y asiento derecho delantero. Trazas de cocaína significa residuos de cocaína. En el asiento delantero una vez pasó cocaína por ahí. Entonces, usted dice que en virtud de la ley de drogas la pena es muy fuerte. Sin embargo, los jueces en la actualidad tienen la potestad de emitir una decisión por debajo del mínimo legal, porque el nuevo proceso penal así lo establece. ¿Qué decide la Suprema? Si la Suprema Corte de Justicia ordenó corregir el error, no se infiere que era una sentencia de 10 años, como se le había aplicado, y no de 10. La Corte Suprema no ordenó la enmienda de ningún error. Pero el doctor lo acaba de decir. Evidentemente que no. La Suprema Corte no consignó la palabra años. Y entonces ¿Qué hay entonces? divagación. Ahí hay una antinomia, es lo que se llama en filosofía una antinomia, una contradicción del propio aparato judicial dominicano, del órgano judicial dominicano. Es la verdadera antinomia en una decisión judicial, la contradicción. Entonces, evidentemente, se ha querido maldecir a Mejía Ango Mas en el caso de la especie. ¿Usted quiere decir? Pero nosotros... Pero dígalo usted mismo aquí. Los jueces hablan por sentencia. Correcto. Sí, pero ahora está... Magistrado, una cosita. dígale a la prensa. Queremos hablar con usted un momentico, magistrado. Mire. Explíquelo usted. Mire, déjeme explicarle Un esto. momentito, magistrado. El magistrado lo va a explicar. Le voy a explicar esto, señores, porque hay mucha confusión. de manera puntual. Y se ha hablado de 50 kilos, se ha hablado de 100 kilos. Óigame,
cuando se declara inadmisible el recurso de casación de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, en esa resolución que declara la inadmisibilidad de ese recurso, por error, en la segunda página, la Honorable Suprema Corte de Justicia coloca la palabra años, por error, no en la parte dispositiva de la resolución. Es entonces que los abogados de los condenados interponen una acción invocándole a la Suprema que no era necesario colocar la palabra años. De ahí que la Suprema da nueva resolución quitando esa palabra que por error ya había colocado. Hay dos resoluciones, una que por error coloca la palabra años y la segunda que quita la palabra años. Eso es lo correcto. No pone nada, 10, tal como vino de allá. 10 de prisión. 10 de prisión. La palabra prisión tiene un rango. La palabra prisión, esto es técnico, tiene un rango de condena de 6 días a 2 años. A 2 años. Prisión, si hubiese dicho 10 de reclusión, había que pensar que se trataba de 10 años. Pero al establecer la palabra prisión, eso es correccional y no hay 10, a menos que no sean 10 días o 10 meses en la palabra prisión. Pero vamos a suponer que fueran dice prisión, ¿verdad? Era de prisión que decía. Y entonces, se supone que ellos, si tenían 10 meses ya presos, ¿qué tiempo tenían presos ellos, recluidos? Mire, le voy a explicar brevemente eso, pero yo quiero que sean los abogados. No, tenían la mitad todavía de la pena. No tiene que ver nada con mitad, esto es otra cosa. Lo que ocurre es que la Suprema Corte de Justicia, luego que se determinó que había un error, el proceso de casación se toma mucho tiempo. Ellos tenían 1 año y 10 meses al momento de solicitar la libertad, porque ese expediente estaba en el camino, venía de Barahona, estaba en la Suprema y no fue inmediatamente que se condenó cuando ellos solicitaron. Se solicita la libertad porque ya la Suprema había determinado que era definitiva la sentencia, es cuando ellos solicitan. Pero fue un problema técnico entonces de la Suprema. No, porque no fue la Suprema que cometió error. La Suprema no cometió error. ¿Quién cometió el error? El Tribunal Sentenciador de Barahona, señores, por Dios. La Suprema no ha cometido error. Correcto. Continuamos. Si le parece bien. Entonces, base a eso, ¿verdad? Como vino con error, aquí en San Cristóbal, cuando le dieron paso entonces a la sentencia con el mismo error, ¿verdad? Obviamente, pero la responsabilidad no se le puede atribuir a Mejía Gómez. ¿Y a quién? ¿A quién se le tiene que...? Es una falla del sistema, del órgano judicial. ¿De Barahona? Obviamente el proceso, ¿Tribunal de Barahona? el proceso se inicia en el Departamento Judicial de Barahona. ¿Y cuando el Ministerio Público dice que el juez Angomás es reincidente en estos casos? No, el magistrado Angomás no es reincidente. La palabra reincidencia conceptualmente tiene una significación muy clara. Usted tiene que haber cometido un tipo penal con anterioridad y que haya sido encontrado culpable para que se le pueda indilgar el término reincidente. Pasa que eso se ha vulgarizado mucho aquí en el medio. Este señor nunca ha cometido falta alguna en su desempeño. Nunca había sido sometido, ¿no es verdad? Claro que no. Claro que no. Pero mire, una cosa es ser sometido a la acción de la justicia, otra cosa es ser investigado y otra cosa es ser requerido para emitir una información. Doctor, no ha sido investigado tampoco. Pero tampoco ha sido investigado. Pero Subero dijo Subero dijo que el magistrado había sido investigado por irregularidades. Subero dijo la semana pasada, magistrado, que usted había recibido denuncias de que de usted aquí en la Suprema. Pero que no había sido investigado. Pero no había sido. No, parece que el presidente fue tomado fuera de contexto. No, yo nunca he sido investigado. No. Nunca. Nunca he sido investigado. Pero no era que investigado, sino que había recibido aquí en la Suprema. No. Yo no he tenido, nunca he sido investigado por un inspector de la Suprema Corte de Justicia en lo relacionado a la ejecución de la pena, ni a ningún caso, a ninguna decisión. Yo no he tenido. ¿Había sido acusado anteriormente de este tipo de irregularidad? Bueno, no, yo no me he dado cuenta. O sea, yo no me he dado cuenta. Si alguien tiene alguna información por ahí, que la presente. Pues yo no era magistrado.
usted espera de ese juicio disciplinario? Justicia, simplemente justicia. ¿Confía usted que saldrá todo bien de este proceso? Justicia. Sí. Magistrado, de darse cuenta que fue un error, ¿por qué no se investigó? Acaban de escuchar las declaraciones del magistrado José María Angomás, quien fue acusado de dar una sentencia de liberar a narcotraficantes que según él no especificaban la fecha exacta de su condena. Hoy aclara y dice a los medios de comunicación que esta sentencia no especificaba y que fue un error técnico. Sus abogados, sin embargo, dicen también que es un error propio del sistema. Todo lo que han expresado hoy expresa que fue un error técnico. Ya veremos lo que pasará en el juicio disciplinario del magistrado que se desarrollará en el día de hoy. Para el Siglo XXI, Julia Ramírez.